es tu historia? Nos gustaría que consideraran durante el taller cuál es su historia y que a lo largo de vayan pensando cómo han ido caminando en esta área, qué cosas han ido perfeccionando, digamos, quitando mentiras que han ido borrando y qué verdades han ido abrazando. Pero que su historia quizá empezó desde muy pequeños en estas áreas, ¿no? Entonces, que ustedes lo traigan a la memoria. Queremos tratar este tema con transparencia, pero también con mucha reverencia, sabiendo que es un tema que es íntimo y al mismo tiempo poder abrir este panorama de que es algo que Dios quiere que sepamos, que es algo que Dios ha revelado y que no está oculto, ¿no? Que no debe permanecer como un tabú para nosotros en nuestra vida cristiana, que es algo con lo que de lo que podemos hablar libremente, de manera santa y de manera reverente, ¿no? Entonces, ustedes vayan considerando seriamente como parte de su historia. Y pues bueno, queremos contarles un poquito acerca de nuestra historia antes de pasar al pasaje central de donde vamos a estar adentrándonos, que es Colosenses 1 del 13 al 23. Y pues bueno, Diana y yo nos conocimos en la iglesia. Yo llevaba muchos años de estar en la iglesia desde muy niñito y la familia de Diana llegó a la iglesia. Y desde que llegó, creo que tuvimos algunos tropiezos importantes. Creo que el primero fue pues empezar una relación a muy temprana edad. O sea que creo que es como parte de lo que también queremos resaltar. Porque me acuerdo que recién que tenía un año o algo así que Diana había llegado a la iglesia, empezamos un noviazgo en el cual pues no terminó muy bien porque terminamos muy lastimados, Diana y yo. Y después, pues muchas personas nos recomendaron como terminar el noviazgo por muchas otras cosas, ¿no? Personas que se enteraron, porque realmente era algo oculto, porque esto me da un poco de vergüenza, pero él tenía 13 y yo 17. Ah, sí, porque es más grande que yo. Soy más grande, mucho más grande. Ahorita ya no se ve tanto, pero en ese momento era muy amplio el rango de edad. Yo venía de una historia súper quebrada en esta área y recién llegando a la iglesia yo iba buscando eso, ¿no? O sea, como en un lugar debe haber, en todos los lugares en donde vamos debe haber alguien que le llame la atención o que le guste, ¿no? Y en este caso Dani era una persona que creció en una iglesia que nunca había tenido un tipo de interacción así. Entonces ambos estábamos en extremos. Y ya, bueno, ajá. No sé después de que pasó mucho tiempo y empezamos a conocer al Señor en la iglesia y también cuando pasamos ya a la universidad y conocimos el evangelio más profundamente y fue predicado a nosotros, a Cristo, a pesar de pasar muchos años en la iglesia y que por primera vez escucháramos el evangelio y la palabra fuera confrontada a nuestro corazón, a nuestro pecado, pues empezamos a caminar juntos en una amistad. La verdad es que fue eso, una amistad durante la universidad. Y pues creo que o en los grupos estudiantiles en la universidad, pues nos veíamos, estudiábamos y se fortaleció nuestra amistad, ¿no? Entonces, después de no sé cuántos años de amistad, creo que fueron como 3, no sé, pues decidimos emprender un noviazgo, que también ahí fue una relación un poco, como diríamos, como sin saber cómo denominar lo que estaba pasando, que creo que eso fue también algo malo, en donde no éramos novios, pero nos tratábamos como si lo fuéramos en un periodo en donde no definíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces decidimos tomar la decisión de hablar con uno de nuestros grandes amigos, con Dani Márquez, que fue nuestro mentor y que fue él, junto con su esposa Marisela, nos ayudaron en todo ese proceso de acompañamiento cuando ya decidimos empezar el noviazgo y con miras hacia casarnos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita también. Sí, realmente ya fue ahí donde empezamos a crecer en esta área, ¿no? Junto con otros. Entonces esa es la idea que vamos a estar tratando también durante el taller. Claro, y nos gustaría que pensaran así como nosotros tenemos una historia con la sexualidad, con el noviazgo, que también ustedes piensen en qué lugar estoy, ¿no? Puede ser que haya personas que estén solteras, puede ser que haya personas que estén en una relación que no saben cómo definirla o que no saben qué está pasando, o pueden ser que ya estén en un noviazgo, pueden ser que estén casadas, o puede ser que ni siquiera lo piensen y digan, realmente no me importa, pero creo que lo que vamos a ver ahorita
va a abarcar a todo el tipo de personas que nos encontramos hoy, y que piensen en eso, en su historia que tienen con el noviazgo y con la sexualidad, ¿vale? Entonces me gustaría que fuéramos a Colosenses 1, del 13 al 23, y permítanme leerlo. Dice: porque Él nos libró, esta es la versión NBLA, entonces por si quieren leerla en la pantalla, creo que es pequeñito, si no pueden alcanzar a leerla, pues pueden escucharla, ¿vale? Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y antes de que pasemos a lo que sigue, o que nos adentremos en el pasaje, me gustaría explicar un poco del contexto y de cómo esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Colosas empieza dirigiéndose como a una iglesia que Pablo no conocía, que había oído de la fe. En el versículo o todo el principio del capítulo 1, Pablo dice que no cesa de dar gracias por haber escuchado la fe de la iglesia de Colosas y de cómo habían sido o habían tenido una esperanza viva, o la esperanza que les aguarda en los cielos a través del liderazgo, del mentoreo de su líder Epafras, ¿no? Y cuando pasa la segunda parte, Pablo comienza a explicar cómo es que pide que estas personas que Pablo no conoce, que están en la iglesia de Colosas, sean llenos del conocimiento y la sabiduría plena de Cristo, y de cómo Él ruega que ellos puedan entender realmente qué es lo que Dios ha hecho por ellos y quién es Dios. Y cuando está haciendo esta oración, Pablo hace como un gran paréntesis en donde empieza a mencionar primero en el versículo 13 qué es lo que hizo el Padre, ¿no? Cuando dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero a partir del versículo 15 comienza a decir, y por eso resaltamos estas palabras que no se alcanza a ver mucho, pero están en negritas, y que voy a mencionar ahora, que es: Él es la imagen, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Él es el principio y el primogénito, ¿no? Él es a fin de que Él tenga en todo la primacía, ¿no? Porque al Padre agradó que en Él habitara toda plenitud. Y me encanta que Pablo incluso hasta pareciera ser muy repetitivo, con forma de canción, de poema, al decir: Él, en Cristo, en Él, a través de Él, por Él, para Él, por medio de Él, ¿no? Anterior, Él es después de todas las cosas, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar en cómo es que Pablo está mencionando no solamente una parte de todas las cosas, está mencionando todo lo que fue creado, antes de todo lo creado, después de lo que va a ser creado. Toda creación existe o coexiste por y para Cristo. Y eso incluye también nuestro noviazgo, nuestras relaciones de noviazgo, nuestras relaciones personales y también nuestra sexualidad. Y eso lo incluye, y es importante, o nosotros queremos recalcar esto, porque si ustedes leen a partir del versículo 21, dice: y aunque ustedes estaban alejados
y eran de ánimo hostil, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo Jesús. Y eso es de lo que queremos hablar, o la palabra central de nuestro taller se va a centrar en cómo es que nuestras relaciones con el noviazgo y con el sexo han sido reconciliadas. En medio de toda esa reconciliación a través de la muerte de Cristo, estas cosas que nos parecen para los cristianos tan controversiales o tan incómodas a veces de hablar, han sido reconciliadas en Cristo Jesús. Y eso nos da esperanza, porque quiere decir que sí se puede llevar una relación de noviazgo y una relación con nuestra sexualidad, con el sexo, para glorificar a Dios, que es la última parte, ¿no? Que dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El objeto del que el Señor nos haya reconciliado todas las cosas es, al final, presentarnos delante de Él, para su gloria. Y eso quiere decir que tanto el noviazgo como la sexualidad o el sexo tienen el fin último de glorificar al Señor. Y para ello me gustaría que pensaran en estas dos preguntas. ¿Cuál es el objeto de nuestra reconciliación? Y si ya entendimos, o lo que acabo de mencionar es que el objetivo, como leemos en el pasaje, es glorificar y presentarnos sin mancha delante de Él. Ese es el objeto de nuestra reconciliación. ¿Cómo es que el sacrificio de Cristo está impactando nuestra sexualidad y nuestras relaciones? Sí, muy padre todo, es algo que escuchamos todo el tiempo en la iglesia, es por Cristo y para Cristo, es para Él la gloria. Pero ¿cómo estoy llevando yo? ¿Cómo estoy bajando eso a mi noviazgo y a mi sexualidad? Eso es lo que vamos a tratar de ahondar en el tema, ¿no? Sí, orábamos porque eso sucediera, esperamos en el Señor que sí. Y bueno, vamos a tocar un poco de cómo es el proceso del enamoramiento y la importancia de un acompañamiento, del acompañamiento de toda la iglesia durante el cortejo, ¿no? Yo creo que ya la mayoría ha tenido un vistazo de qué sucede en el cerebro, ¿verdad? Suceden muchas cosas en el cerebro. Diversos estudios demuestran que durante esta etapa de noviazgo hay dos áreas que son sumamente afectadas. Una de ellas es la amígdala que está ahí. Ay, bueno, igual y no se nota mucho, pero por ahí está. Ustedes búsquenla. El azul. Es la parte azul. Es donde se emiten estas señales de alerta para diferenciar entre el peligro y la seguridad, entre el placer y el dolor. He ahí las relaciones tóxicas. No hay una diferencia entre el placer y el dolor o entre el peligro y la seguridad. Y la segunda es la corteza cingulada, que también por ahí está, me parece que está allá arriba, la primera. Es el color morado. Gracias, amor. La corteza cingulada anterior, que es donde el pensamiento crítico forma el juicio. Entonces estas dos cosas son afectadas durante el enamoramiento. Y bueno, aunado a bueno, un poco de lo que sucede también es que se reduce la capacidad de reconocer el miedo y de mantener un estado de alerta. La otra es que se activan estos circuitos cerebrales que también se activan cuando estamos en estado de obsesión, de hambre o de sed. Y esta obsesión produce a lo que le llamamos esta ceguera, que estamos ciegos, no vemos, ¿no? Esta es la misma sensación cuando estamos enamorados, la misma sensación que produce la heroína o la cocaína. Produce una adicción. El proceso cerebral es el mismo que se manifiesta en las adicciones. Entonces, aunado a esta realidad física y que sabemos que existe, que se produce en el cuerpo, está nuestra realidad espiritual caída, ¿no? Estamos caídos y estamos viviendo una lucha con el pecado, una lucha de señores todo el tiempo. Y durante esta etapa podemos pensar que estamos en un estado de vulnerabilidad. ¿Sí o no? ¿Alguien de aquí ha estado enamorado? ¿Sí o no? Es un estado sumamente vulnerable. Y aunque a lo mejor es un estado en el que estás bien, o sea, ¿qué diferencia hay entre una persona vulnerable por una pérdida que se ve mal, o sea, físicamente y emocionalmente se ve que está mal, a una persona que está enamorada, que se ve muy bien, ¿no? Y que está experimentando muchas cosas y que incluso pues brillan sus ojos y cosas así?
Estas dos realidades son vulnerables. Y es importante saber que este proceso es un estado vulnerable para nosotros. ¿Seguro si has estado enamorado? ¿Alguien ha estado enamorado? ¿Sí? O si no quieren levantar la mano. Si han estado enamorados. O alguien está enamorado. O alguien está enamorado. Seguramente he expresado lo que Pablo expresa en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Es una locura lo que sucede en nosotros, física y espiritualmente. Y bueno, como cualquier otro momento donde nosotros nos sentimos vulnerables, es necesario buscar el socorro de Dios, ¿no? Vemos constantemente en la palabra que en un estado de debilidad es importante que nosotros reconozcamos nuestra vulnerabilidad y busquemos el socorro de Dios. Y también en las Escrituras a lo largo podemos concluir que el Señor nos llama a refugiarnos en una comunidad de fe, en nuestras comunidades de fe, ¿no? Que el socorro también venga de las personas que están a nuestro lado. Sí, y es parte también de lo que Pablo está hablando, de la naturaleza del ser humano cuando dice que estábamos alejados y que éramos de ánimo hostil. Realmente nuestras relaciones o lo que pasamos, aunque el proceso de enamoramiento sea algo muy físico, muy químico, en donde nuestra capacidad para decidir está alterada y donde no sabemos si vamos o venimos o qué está pasando, en medio de eso debemos de saber que realmente estamos caídos y realmente empezar una relación o empezar a dar pasos hacia algo más va a ser algo que va a involucrar nuestra naturaleza caída. Y que el empezar una relación en esa naturaleza sin pensar que necesitamos ser reconciliados con Cristo, sin vernos a nosotros mismos como personas caídas y necesitadas de Cristo, entonces es un error. Pensar en eso sin rendir nuestro enamoramiento, nuestro deseo a Cristo es un error, ¿no? Es un error. Bueno, algunos de ustedes nos contestaron una encuesta, perdón si no se las hicimos llegar a todos, solamente fue a algunos, nos ayudaron a contestar algunas cosas, y una de las preguntas era, ¿por qué es difícil buscar rendir cuentas o buscar acompañamiento? Algunas de las respuestas fueron, porque es difícil encontrar a alguien en quien puedas confiar, por miedo a ser juzgado o condenado. Alguien escribió, no ha habido oportunidad. Y otra persona escribió, porque no hay personas maduras que puedan aconsejarme. Vamos a agarrar algunas de estas ideas para nuestras siguientes conclusiones acerca de esto. Y es que la verdad es que cuando nosotros hemos reconocido esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y en nuestros hermanos, nuestro llamado al relacionarnos es estar constantemente dispuestos a ser lastimados y a lastimar a otros, saber que vamos a lastimar a otros. Es decir, sabemos que estamos en una comunidad de fe, que estamos siendo restaurados, que Dios nos ha bendecido, que podemos vivir en gozo, que podemos vivir en libertad del señorío del pecado, pero también nos vamos a lastimar, vamos a seguir pecando entre nosotros, vamos a seguir diciendo cosas acerca de otros. No los estoy llamando al pecado, pero es una realidad que sucede, ¿no? En las comunidades de fe. Entonces, bajo esta realidad de ser lastimados, tenemos que estar dispuestos a seguir relacionándonos a pesar de eso, ¿no? A pesar de que vamos a ser lastimados o vamos a lastimar a otros. Y es difícil porque es exponer y vulnerabilizar, ¿sí?, nuestro corazón hacia otros. Creo que en el mundo, las voces que escuchamos en el mundo es no hacerlo, ¿no? Tal vez como buscar a otras personas de confianza, pero con ciertas personas y no abrir tu corazón a todo el mundo. Y en parte creo que es verdad. No tenemos que buscar tener una relación más íntima con todos o contarle nuestras luchas a todo el mundo, pero sí tenemos la responsabilidad de vivir de manera transparente con nuestra comunidad de fe, ¿no? Buscar que alguien esté con nosotros, pero al mismo tiempo poder ser, y también en partes en la Escritura hablan como que el diablo no tenga de qué avergonzarte, ¿no? Que el diablo no tenga de qué juzgarte, ¿no? En un sentido que haya esta transparencia con tu comunidad de fe.
Ey. Y bueno, pensando en esta idea también de por qué no hay personas maduras que puedan aconsejarme dentro de la iglesia, es muy interesante el estándar que tenemos de una persona confiable, ¿no? Es muy interesante que para nosotros nadie es confiable. Y ciertamente lo es porque pues nos traicionamos, ¿verdad? A veces nuestros mejores amigos han contado cosas que les hemos contado a otros. Yo lo he hecho, ¿no? De contar cosas que nos han contado en lo secreto. Pero es algo a lo que tenemos que estar dispuestos a sufrir, ¿no? Porque también nosotros lo vamos a hacer. También seguramente nosotros lo hemos hecho y lo haremos, ¿no? Entonces, debe haber un compromiso humilde para aceptar que el cuerpo de Cristo es diverso y usa en gracia a personas para edificación. No siempre conocimiento bíblico es igual a madurez espiritual. Es decir, si estamos buscando a alguien que conozca mucho de la Biblia, que sepa mucho acerca del tema, tal vez no lo encontremos en los lugares en donde estamos, ¿no? Y son estándares irreales que tenemos acerca de las personas que deberían enseñarnos. Creo que la Biblia también nos llama a crecer con los dones que todos hemos recibido, porque amigos, todos aquí tenemos dones que podemos poner al servicio de otros. Tal vez no hemos descubierto en qué somos hábiles o en qué podemos servir a las otras personas, pero todos tenemos algo que ofrecer al cuerpo para la edificación, según Efesios, ¿no? Todos tenemos distintos dones y entonces, bajo esa realidad, si confiamos en el carácter del Creador, ¿no? De quien ha creado las cosas, como las ha diseñado y que en su soberanía Él decidió que así fuera la iglesia, ¿no? A través de personas rotas que se juntan y que alaban a Dios y que van y predican a los demás, ¿no? Si confiamos en eso, entonces podemos permitirnos acceder a esta relación. Y lo que queremos decir con esto es que en las relaciones del noviazgo o en la relación amistad o en cualquier relación que nosotros tenemos, en la relación en la congregación o en la comunidad de fe que tenemos, necesitamos el acompañamiento. No es algo que se limita solamente a, ok, ¿quieres empezar un noviazgo? Ok, entonces necesitas acompañamiento. Sino es cada uno de nosotros necesitamos aceptar con humildad el compromiso, no solamente de alguien que nos acompañe, sino también de ser esas personas que acompañen a otras personas. Y en este acompañamiento es eso. No solamente es, nos vamos a ver cada semana de 7 a 8 y hablamos del tema. No, a veces es el día a día. O sea, es caminar con la otra persona y decir, oye, pues te acompaño al metro a tomar un café, ¿no? Y la escuchas, como lo que decían hace rato acerca de la ansiedad y la depresión, ¿no? En cómo a veces lo único que necesitas es ni siquiera hablar del tema, solamente estar para la otra persona. Uh-huh. También promovemos nosotros mucho que en el contexto de la amistad surjan los noviazgos. Y para poder tener un noviazgo que surge de la amistad, hay que tener amistades, amigos. Entonces hay que relacionarnos y estar dispuestos a eso. O sea, es muy bello cuando el noviazgo surge desde una relación de amistad, donde ya se han conocido un poco más lo feo, lo bueno, lo malo, lo bello, ¿no? Claro, porque nos suena la idea de Hollywood, de voy caminando por la calle y me deslumbra y es el amor de mi vida y me voy a casar dentro de 2 meses con ella, ¿no? Y ya está. Y realmente creo que no es la forma correcta de iniciar una relación, ¿no? A veces ha funcionado. Tenemos amigos que sí ha funcionado, pero no es el panorama ideal, ¿verdad? Hay personas que se han casado rápido y así, y ha funcionado y crecen en su amistad porque la cultivan intencionalmente, ¿no? Pero, o sea, lo que queremos decir es que hay una relación cultivada previamente, ¿no? O que se está cultivando. Bueno, entonces el comprender, les decía esta cosa, de Jesús está edificando a su iglesia, Él como la cabeza, que lo leímos en Colosenses, que sostiene al cuerpo, entonces se va a evidenciar también en esta transparencia, esta humildad y comprensión del Evangelio, así de las relaciones con la iglesia. Esta transparencia va a ser pública. Es decir, si yo quiero o estoy buscando tener una relación, hay hermanos que lo saben, ¿no? Hay hermanos que están orando por mí. O hay hermanos que dicen, oye, pues como que yo veo, es algo que también como iglesia podemos hacer o ayudar, acompañar a otros, de decir, como que yo veo que tú con esta persona como que hay potencial, ¿no? Y como que ¿por qué no se conocen? ¿Y por qué no vienen a la casa y comemos y pues conózcanse, ¿no? En un ambiente seguro, ¿no? Promover esa clase de ambientes
para que otros puedan conocerse en el contexto de la relación colectiva, ¿no? O sea, en el contexto de relacionarnos como lo haríamos cualquier día de la semana con la iglesia, ¿no? Como decían también, los amigos no son solo de los domingos, ¿verdad? ¿Vas a decir algo? Yo. Ok. Sí, entonces nosotros debemos promover ese ambiente para otros. ¿Por qué la rendición de cuentas es importante? Ahí nos gustaría preguntarles a ustedes, dado que hemos explicado todo esto, pero ahora ustedes, ¿qué creen al respecto? O sea, ¿por qué creen que la rendición de cuentas es importante, primero, y si es necesaria? ¿Qué opinan? Allá. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Samuel. Claro que concuerdo que la rendición de cuentas es necesario. A veces justamente nosotros estamos pasando por luchas que nos atrae la sociedad, ¿no? Estamos meramente relacionados y con bombardeos día a día en la televisión, en temas de redes sociales, en programas, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como comunidad, como cuerpo de Cristo, es atraernos los unos a otros, contando las luchas que estamos pasando. Yo sé que en ocasiones tenemos miedo a ser juzgados, ¿no? Pero pues el único que nos puede juzgar es Cristo, es Dios, ¿no? Porque tenemos la imagen de Jesucristo, que fue el varón perfecto en esta tierra y que pues, reconociendo que nuestras fuerzas no vamos a poder, ¿verdad? Es por eso que yo considero que la rendición de cuentas es importante en nuestro contexto y sí es fundamental. Gracias, amor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Hola. Ay. Hola. Pues sí es importante y creo que, bueno, al menos yo crecí en una iglesia bautista que era como muy conservadora. No me acuerdo mucho porque a los 9 años me fui de ahí, pero por lo que me cuentan mis papás y todos, pues eran como muy cerrados. Y en algún tiempo hubo como muchos casos que como que explotaron justo porque no había rendición de cuentas y como que todo se volvió muy legalista y todos hacían cosas sin contarlo a los demás hermanos. Entonces creo que ahora que estoy como, bueno, que he estado en otras iglesias en donde sí hay rendición de cuentas y donde pues el centro ahora es Jesús y no tanto como esta parte legalista, pues es demasiado importante y justo Dios nos manda a estar en comunidad, ¿no? Jesús estaba en comunidad y creo que es muy importante pues justo que estos temas que son como tipo tabús, pues realmente no son como aislados, o sea, todos estamos viviendo en este contexto y muchas cosas que tal vez tú piensas que el otro hermano no las vivió porque lo ves como muy santo, ya muy espiritual, pues realmente hasta esa persona pudo haber pasado por lo mismo y te puede ayudar, ¿no? Y es importante que sea esta ayuda dentro de un contexto pues bíblico. Sí. Y eso que mencionas es importante porque realmente, digo, a nosotros nos pasó, cuando no tienes un acompañamiento o cuando no tienes a alguien a quien rendir cuentas, es fácil decir, no está pasando nada, todo está bien. No, lo vamos a solucionar, puedo cambiar, ya no lo vamos a hacer, ya no vamos a vernos en ciertos lugares o esta actitud que tengo, pues vemos cómo la hacemos, ¿no? Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, porque no lo hablamos con las otras personas, ¿no? Sí, creo que el enamoramiento muestra mucho esa cosa, esa realidad de que nuestro corazón nos engaña, ¿no? De que todo el tiempo nos estamos justificando nuestros pecados, porque pues son nuestros, ¿verdad? O sea, como uno se justifica al otro, ¿verdad? Como todo va bien. No pasa nada. No pasa nada. Algo que también pensaba al respecto con lo que decía Brenda es como que realmente porque creen que son temas tabús. Es muy interesante porque yo creo que vivimos en un tiempo hiperinformado, o sea, hipersexualizado. O sea, ustedes prenden la tele a la hora que sea y van a encontrar una comedia con escenas sexuales. Ustedes hablan con otras personas y es cada vez más común encontrar personas que tienen encuentros casuales,
¿verdad? Es más común, como que es ya más normal. Antes no era tanto aquí como en Latinoamérica, era más como la onda hollywoodense en Estados Unidos, pero en Latinoamérica también ya es muy común que pues haya encuentros casuales y que conozcas a personas que te cuentan acerca de que ahora con este y ahora con este y esto. O sea, somos una generación que está hiper informada acerca del tema. ¿Por qué es un tabú entonces? En algunas iglesias, no digo que en todas, yo creo que hay iglesias que lo tratan y que hablan y que existe esto, pero no en todas. Hay que lo consideren, pero creo que mucho es por ignorancia. No creo que sea algo que no quieran hablar, simplemente es algo que están ignorando. O algo que, tal vez algunas sí lo vean como algo negativo, pero yo creo que en su mayoría es como lo ignoramos, como si no estuviera sucediendo, aunque sabemos que está pasando, ¿no? Entonces creo que mucho el tabú en las iglesias es por ignorancia, porque hemos decidido no darle lugar, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, yo creo que no todos estamos llamados al matrimonio, aunque también creo que son muy pocas las personas que no están llamadas al matrimonio, ¿no? Y bueno, también es algo que ustedes pueden pensar, si ustedes es algo que sueñan hacer, no importa si ahorita no están en una relación o no la quieren, en algún momento, si ustedes no están siendo llamados a la soltería, en algún momento la van a desear y es algo que van a necesitar. Y para aquellos que ya están en una relación, pues es algo todavía con más urgencia a ver, ¿verdad? ¿Qué cosas deberían tratarse en un prematrimonial o un acompañamiento? ¿Qué piensan? Ahora, partimos de la base en lo que piensan. Piensen en la pregunta. Partimos de la base sí. de que nosotros creemos, o sea, Diana y yo Nuestra creemos, postura. nuestra postura es que para poder empezar una relación de noviazgo, se debe de tener una relación sana de amistad. Una relación sana de amistad con todas las personas y relacionarte sanamente con esta relación reconciliada por Cristo Jesús que tenemos. Eso quiere decir que si no tienes una relación sana de amistad con la persona con quien quieres empezar un noviazgo, nuestra recomendación es que no empieces un noviazgo hasta que tengas una relación sana de amistad con esta persona. Entonces tienes una relación sana de amistad, entonces decides iniciar un noviazgo con esta persona acompañado por parte de la comunidad de fe con miras hacia el matrimonio, ¿no? Esto no quiere decir que se inicias un noviazgo, o creemos que si inicias un noviazgo, quiere decir que por absolutamente ninguna razón vas a poder decidir no casarte con esta persona con la que iniciaste un noviazgo. Más bien, creemos que por eso deben tenerse relaciones de amistad sanas, en donde conoces a la persona, en donde vas descubriendo quién es y si están alineados en muchas cosas, sobre todo en la fe, en el propósito que el Señor está guiándoles a hacer, y entonces decides emprender un noviazgo con miras hacia el matrimonio. No sé si quieras. Ajá, sí, pues nuestra postura es más como que sea un noviazgo que ya se dé para el matrimonio, ¿verdad? No estamos diciendo eso precisamente lo que decía mi esposo, como ya no hay modo, ya dijiste que era, ya te vas a Una vez que casar con iniciaste él. noviazgo, ya. Porque, Bye. ¿qué creen? O sea, nosotros crecimos en una iglesia donde era así. Era así, sí. Y conocemos casos de amigos de nuestra generación que tienen un chorro de problemas en el matrimonio. O sea, que realmente, si hubieran tenido el apoyo para ver que realmente no debían casarse, pues tal vez les hubiera ido mejor que como están ahorita, ¿no? Entonces, nuestra postura es que para empezar una relación de noviazgo debe haber la seriedad y el acompañamiento adecuado porque vamos con miras al matrimonio. No creemos en el vamos a probar si funciona. Y no estoy pensando en el matrimonio. Eso es algo que no. Creemos en las relaciones de amistad, en salir, conocernos bajo los límites de una amistad, ¿no? No salir como el que conocemos de las películas, de salimos y todo pasó. No, Claro. No, salir de conocernos en el ambiente de la amistad. Y para ello es importante la comunidad. La comunidad debe saber, oye, vamos a salir a tomar un café porque queremos conocernos. Ajá. Y es como, ok, yo te acompaño. Y entonces no es como, yo estoy aquí en medio de los dos para ver qué están diciendo, sino es como, ok, tomen un tiempo sano en donde están conociéndose realmente, pero cuidados realmente por la comunidad, de una forma sana. Y entonces, cuando inicias un noviazgo, entonces no quiere decir, bueno, entonces ahora ya puedo acercarme más sin cuidado de nadie. No, más bien es,
que entonces la comunidad sabe qué es lo que está pasando y hacia dónde está evolucionando la relación. ¿Para qué? Para que no estemos como, inicio un noviazgo y después inicio otro y después, acabo de terminar este noviazgo que duró 2 meses y después mañana ya voy a iniciar otro y otro y otro y otro y otro, porque eso es pues lastimarse unos a otros. Sí, porque no sabemos lo que en el profundo del corazón está produciendo eso, ¿no? Y realmente no estamos creyendo en el concepto del matrimonio. O sea, eso hace muy evidente que no creemos la idea del matrimonio realmente, ¿no? Que no consideramos para qué funciona, con qué propósito, que hay propósitos mayores en nuestra relación marital, ¿no? Entonces, eso manifiesta mucho de lo que creemos. Por eso decimos que pues, las bases son importantes, ¿no? Para las relaciones. Y, bueno, no siempre se da en el contexto así de la amistad, ya saben, o sea, siempre hay como sus excepciones, pero sí bajo esta idea de vamos a casarnos. O sea, si ya voy a empezar este noviazgo es porque esto es lo que queremos. En el transcurso no sucedió, nos dimos cuenta que la verdad no vamos para el mismo lugar, pues está bien, ¿no? Pero esto una y otra vez ya indica algo, ¿verdad? Indica algo que no está funcionando. Algo que no está funcionando en nuestro corazón, en nuestra mente. Ok, bueno, Fabi, ¿me ayudas a repartir las hojitas? ¿No las ya hemos las repartido? tiene. ¿Ya las tienen? Súper. Entonces, ¿Vienen las preguntas? no, todavía no me... Ok, muy bien. Entonces, nosotros queremos presentarles como modelos de acompañamiento en la palabra, bajo el entendimiento de que somos un cuerpo, de que nos pertenecemos y que es importante la rendición de cuentas en cualquier relación y mucho más en una relación de noviazgo, ¿no? O mucho más intencional en una relación de noviazgo. Y bueno, esto parte de la idea de que nosotros fuimos diseñados para estar en una relación con Dios. Este deseo, este anhelo de ser amados, de tener a alguien, es mucho más profundo. Es un deseo eterno con el que fuimos diseñados porque anhelamos algo más, ¿no? Y en la gracia de Dios nos permite tener a alguien en la tierra para experimentar eso que realmente está con un vistazo, con destellos de algo que viene en la eternidad, de algo que experimentaremos con Cristo. Por eso Cristo llama a la iglesia, no su hermana, su tía, su abuela, su esposa, es su esposa, ¿no? Y entonces en esta relación es súper importante cómo manifiesta este misterio, dice Pablo en Efesios, ¿no? El misterio del matrimonio manifiesta este misterio mayor que es acerca de la iglesia y de Cristo. Entonces fuimos diseñados para estar en una relación. Así estamos, fuimos diseñados para relacionarnos con otros, pero porque la base es que fuimos diseñados para relacionarnos con Dios, en donde reconocemos nuestra posición como criaturas y Él como el creador. Y entonces cualquier principio que se pueda aplicar a esto, como el matrimonio, el sexo, por más sabio que sea, solo tiene sentido frente a esta realidad de que hay un propósito para toda la creación en la mente del creador, ¿no? Predica algo mayor, es una sombra de algo mayor. Es lo que hablábamos también en el versículo 21 de Colosenses, cuando dice que el fin de reconciliarnos es presentarnos delante de Él. Entonces, el fin de que nuestras relaciones de noviazgo y de sexualidad sean reconciliadas con Cristo es que al final, ¿cómo hacemos para que estas relaciones glorifiquen a Dios? ¿Cómo hacemos para que en medio de todo esto que estamos pasando, y no solamente la relación de noviazgo, sino la relación de amistad y todo lo que pasamos en nuestra comunidad de fe, glorifique al Señor, ¿no? Y bueno, o sea, esto es también más allá de ir a terapia, amigos. O sea, como el acompañamiento es más allá de ir con personas que me digan qué hacer, ¿no? Dime qué hacer, qué hago para que no pase esto. Porque recuerdo que una vez también una amiga nos pidió acompañamiento y solamente como que lo que ella esperaba, al final nos dimos cuenta, era que le dijéramos qué hacer y qué no. O sea, no tanto involucrarse con nosotros, no tanto hablar, no tanto abrirse, sino más como dime qué debo y qué no debo hacer. Y yo lo hago. Y yo lo hago. Y es muy bueno en un sentido darse cuenta de que durante el noviazgo vas a darte cuenta que no puedes hacerlo incluso si quieres. Incluso si tienes mucho el deseo de con tu relación agradar a Dios,
no puedes, ¿no? Y manifiesta mucho nuestro pecado, salen muchos de nuestros pecados y realmente lo que creemos. Y más en esta relación de noviazgo. Entonces es más que terapia, ¿no? Es más que eso. Necesitamos el acompañamiento de personas que nos estén guiando constantemente a la verdad y a la piedad, ¿no? Que estén caminando con nosotros con el propósito de guiarnos a Cristo. Que ese sea el propósito inicial y después eso se va a ver sumamente beneficioso en nuestras relaciones, ¿no? Entonces es más que terapia, ¿no? Conocer la mente de Dios es conocer su propósito y conocer su propósito es entender cómo deben funcionar las relaciones. Conocer cómo deben funcionar las relaciones te permite reconocer y criticar su mal uso. Nosotros en nuestro acompañamiento teníamos una sesión para leer la Biblia, para tener un estudio bíblico, y teníamos otra sesión para hablar sobre temas de interés, bueno, cosas que estábamos pasando, abrir nuestro corazón respecto a cómo estábamos viviendo y todo, dudas y algún tema específico, ¿no? Como ahorita los que vamos a tratar ahorita en las hojas. Pero era muy padre que muchas de las cosas en las que nosotros teníamos dudas surgían de pasajes que estábamos estudiando, porque la Biblia está llena de relaciones, está llena del concepto de cómo funciona el amor, de cómo funciona el sexo, o sea, está llena. La cosa es echarle un vistazo, meternos, porque desde Génesis 2 se celebra una boda y en Apocalipsis 21 se celebra otra, ¿no? Empieza con una boda el evangelio o el plan redentor y termina también con una boda, las bodas del Cordero, y empieza con Adán y Eva. Y el sexo se manifiesta desde el capítulo 2, en donde habla sobre la unión, el versículo donde habla como se unirá, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí ya está hablando de sexo, no está hablando de, ya nos casamos, sí. Está hablando de lo que viene después de eso, ¿no? Claro. Y cómo estas almas, cuerpos se fusionan, ¿no? Y desde el principio Dios no guarda silencio al respecto, ¿no? Dios no guarda silencio. Entonces, en el contexto de la lectura de la Biblia, en el contexto del crecer, de conocer a nuestro Dios, es como vamos entendiendo un poco de cómo funcionan nuestras relaciones, de cómo funcionamos nosotros como creación, de cómo funciona Él como creador, de qué ha hecho el pecado, hasta qué nivel lo ha hecho, de cómo Jesús nos ha salvado, de que estamos en esta lucha, pero al mismo tiempo Dios está luchando. O sea, Jesús ha ido a la cruz para que nuestra lucha no sea en nuestro poder, sino bajo lo que Cristo hizo, ¿no? Y entonces las reglas de Dios están arraigadas en esta relación. Todos los límites que Dios nos habla o nos dice están arraigadas en esta relación. Por cuidado, por amor, por quien Cristo es y por quienes somos nosotros. Y en ese contexto de esa relación tienen belleza. En ese contexto tienen racionalidad. No es razonable que solamente te vayas a tener relaciones sexuales con una sola persona, según el mundo, ¿no? Como, ¿cómo crees? O sea, ¿y qué tal y si no era? ¿Y qué tal si no te gusta? O así. Tal vez no tiene racionalidad para quien no está en Cristo. Pero para quien está en Cristo y entiende por qué es en el contexto del matrimonio, tiene belleza, tiene sentido. ¿Por qué en una condición tan vulnerable tiene sentido solo en el contexto del matrimonio, ¿no? Solo en esta relación en Cristo obtienen racionalidad y belleza. Y celebran quien Dios es, celebran la gloria de Dios. Y entonces que nosotros no nos quejemos al respecto y estemos dentro de esos límites que Dios ha determinado para las relaciones y el matrimonio, nos hace celebrar la existencia de Dios, nos hace celebrar su sabiduría. En su sabiduría Dios ha cuidado de nuestros corazones, porque en el sexo, en esta intimidad tan fuerte que hay en la relación sexual, Dios está cuidando de nosotros, de que sea en el contexto de un matrimonio, de alguien que me ama, de alguien que no me rechaza, de alguien que me conoce, ¿no? Y que no voy a ir dando partes de mí a todas las personas, ¿no? Con las que quiero estar. Entonces los límites de Dios reflejan mucho su amor, su carácter. Y que también está dentro del marco de un compromiso, ¿no? Exacto.
por Del el pacto. cómo es que yo estoy seguro de verme vulnerable ante mi esposa en todo aspecto, en el aspecto sexual, en el aspecto personal, en todos los aspectos. Y sé, o no sé si han escuchado esto que el mundo dice como de, es que si no hago esto me va a dejar, ¿no? Es que si no pasa esto, entonces mi relación pende de un hilo. Y es cómo es que en el contexto del compromiso, de la decisión que por el amor que hay, que Cristo mostró en mí, que decidió amarme a pesar de yo ser un vil pecador, yo puedo amar a mi esposa. No porque ella sea la mejor persona del mundo, ni porque sus actitudes encajen perfecto conmigo, porque yo ame todo lo que ella hace, sino porque Cristo me ama. Entonces, si Cristo me ama, entonces yo puedo amar a mi esposa y puedo tener una relación sexual sana con ella por lo que Cristo ha hecho en mí, sin temor a el qué va a pasar después, sin temor al es que no soy suficiente para la otra persona, ¿no? Y por eso es tan importante el compromiso y todo esto es una muestra de amor, como decía mi esposa, porque el Señor ha delimitado eso para que tú puedas tener la libertad, la plena libertad de decir, sí, soy un pecador y somos dos pecadores en esta relación de matrimonio, pero que estamos necesitados de Cristo y que en medio de ese amor, de aceptar ese amor, podemos amarnos, ¿no? Sí. Y bueno, en general pusimos en sus hojitas, me parece que es en la segunda hoja. Bueno, hemos estado como que insiste con que está basado en la relación que tenemos con Cristo, que nosotros podemos entender estas cosas que suceden también en una relación de noviazgo. Y el modelo que visualizamos para la vida cristiana en general es por medio de esta revelación de Dios, ¿no? Cómo Dios ha revelado que funciona el cuerpo, Él siendo la cabeza. También a través de la experiencia de matrimonios piadosos que están creciendo en la madurez, que están insistiendo en este crecimiento hacia la madurez, no perfectos, no con el súper conocimiento teológico, más bien con esta insistencia en seguir siendo purificados, seguir siendo santificados, que crecen en las relaciones con todos, ese tipo de matrimonios o de personas, a través de la transparencia, del compromiso también de ensuciarse las manos por otros. Ensuciarse las manos por otros es, hago las preguntas incómodas que nadie hace, ¿no? Aunque después me deje de hablar, aunque después ya no me quiera tanto, ya no me vea como alguien tan buena onda, es ensuciarse las manos, hacer las preguntas incómodas y funcionar también como un obstáculo para el pecado, para nuestro pecado. Estas personas deben funcionar como un obstáculo, que si están viendo que tú la estás regando, no importa si después ya no me quieres, o si después ya no te caigo tan bien, o ya no nos reímos tanto, voy a funcionar como un obstáculo para el pecado, porque mi prioridad es que tú sigas conociendo a nuestro Señor, que tú sigas conociendo a Jesús. Entonces, tenemos un modelo de preguntas para hacerse durante el noviazgo. Sí está en la segunda hojita, sí está ahí, ¿verdad? Va. Estas preguntas, me gustaría que dijeran qué piensan, que las lean un poquito y que nos digan qué piensan. Ay, sí, perdón. Tenemos un poquito de tiempo, entonces vamos a avanzar. Ya me dijeron que tengo poco tiempo. Bueno, entonces vamos a avanzar, pero quiero que las lean. Eso es para ustedes, para que se los lleven. Estas preguntas a veces pueden ser como, ay, pues claro, o sea, sí hemos hablado de esto. O sea, Claro. en nuestra relación, pues claro que hemos hablado de que si queremos hijos o no. O sea, pues claro que estamos de acuerdo con si Jesús es nuestro Señor. Pues claro que sí. Ella está en la iglesia, ellos en la iglesia, pues es obvio, ¿no? Es bastante obvio, ¿verdad? O sea, que estamos buscando lo mismo y así. Pero de verdad, amigos, nosotros conocemos matrimonios que sorpresivamente pasaron meses sin vivir juntos porque no querían, No estaban de acuerdo. no estaban de acuerdo en quién dejar su profesión en su ciudad para vivir juntos. Entonces pasaron meses separados ya estando casados porque no querían abandonar y ceder a su vida profesional. Conocemos matrimonios que sufren mucho porque no hablaron de qué esperaban de sus roles. Conocemos matrimonios que tienen ingresos separados y que cohabitan como roomies, sin la unión en sus finanzas.
Conocemos matrimonios que no concuerdan cómo se visualiza la generosidad, entonces uno está de acuerdo en dar y el otro no. Conocemos matrimonios que no concuerdan en cuándo y cómo tener hijos o por qué tener hijos. Cristianos, no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo, sino cristianos, porque creemos que aparte pues, de que nuestra vida nos vamos a encontrar con problemas de pecado y todo, aparte de eso, pues no hablamos de esos temas antes de entrar en el matrimonio, a profundidad, intencionalmente, transparentemente. Entonces hay algunas preguntas aquí como, ¿cómo administras el dinero? ¿Diezmas? ¿Ahorras? ¿Tienes deudas que yo desconozca? ¿Qué crees respecto al divorcio? También, y no estamos juzgando a estos matrimonios, nuestros hermanos en Cristo, decimos que es algo que puede evitarse en un sentido o hablarse previamente, ¿no? ¿Tuviste relaciones sexuales? En caso de sí, ¿crees que puede afectar nuestra relación matrimonial? En la 11. 12. ¿Tienes alguna enfermedad de transmisión sexual? 14. ¿Quieres tener hijos? ¿Cuándo y cuántos? 16. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? Me salté la importante. ¿Cuáles creen que son los roles del padre y la madre en la educación, cuidado y disciplina de los hijos? Eso es importante también. ¿Qué piensas del compromiso con tu iglesia local? ¿Te has hecho adicto o adicta a algo? Eso es importante. Y luego es como llegamos y ya nos dimos cuenta que tiene una adicción sobrenatural a los videojuegos, ¿no? Que yo no sabía. O cosas así que después producen más problemas. Son cosas que podemos platicar y que seguir siendo santificados en eso. Y que también lo que hablábamos acerca de la vulnerabilidad es, no solamente es que estás vulnerable cuando estás enamorado, sino que cuando estás enamorado lo que quieres hacer es quedar bien con la otra persona. Entonces, si me haces esta lista de preguntas, ¿qué voy a decir? Lo que tú quieras que diga, eso yo digo. O sea, lo que sea que se haga, yo lo hago para agradarte, para estar bien, para el beneficio de la relación. Pero eso no es lo que pretendemos con estas preguntas. Al contrario, es cómo hago para ser lo más transparente posible y mostrarme así tal cual soy. Un pecador que necesita a Cristo, pero que también nos conocemos mutuamente y decimos, ok, esto está pasando. Porque al final lo que pasa en el matrimonio es, y lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Llegas al matrimonio y es como, ¡puf! Se acabó el cuento de hadas porque resulta ser que no conocías a la persona con la que te casaste. No sabías que se levantaba tarde o que roncaba mucho o no sé, cualquier otra cosa que dice Diana, ¿no? O sea, bueno, y esas ya son algunas cosas más burdas, ¿verdad? Yo acepto que mi esposo ronque, pues ni modo que diga como, no me habías hablado de que roncabas, no puedo. Pero puede ser algo también relevante, ¿no? O sea, puede ser algo que digas, no soporto eso. O sea, es como, sí, es cierto, tienes razón, sí, es cierto. En un sentido, lo que tratamos de decir no es que vayamos perfectos al matrimonio, sino que hablemos. Son cosas que no son negociables, amigos. O sea, hay cosas que simplemente no son negociables. Hay cosas que sí, que si yo duermo destapado, tú duermes sin taparte. Que si, te gusta comer en la calle, comer en la casa. O sea, como muchas cosas que son negociables y que hemos aprendido a cohabitar juntos y hemos hecho una cultura familiar que no traíamos de nuestras culturas familiares individuales, ¿no? Estamos hablando de cosas que no son negociables.